Porque por Hola, profe. Hola, Shirley. ¿Cómo estamos? ¿Listos y prestos? Buenos días, profe. Buenos días, Jasmine. Bueno, empecemos, pues, pueblo. ¿Qué manda? ¿Que alguien habló? ¿No? ¿Por dónde íbamos, jóvenes? Por acá, ¿verdad? Muchachos. Sí, profe, esta página tocaba. Ok, vamos pues. El latín y su influencia determinante. En el año 218 a.C., los romanos emprenden la conquista de la península ibérica, conocida por ellos con el nombre de Hispania, y que en la actualidad corresponde al territorio ocupado por España y Portugal. La dominación romana inicia en el año 216 a.C. y finaliza en el 409 después de Cristo, con la invasión de los bárbaros. Bueno, la península ibérica se encuentra entre las tierras que las legiones romanas buscan para continuar la expansión de su imperio. Estas legiones se encargan de conquistar y someter a los pueblos que ocupan los territorios de alrededor y más allá del mar Mediterráneo, conocido por los romanos como Mare Nostrum, que significa mar nuestro, que se traduce al español como mar nuestro, ver mapa. También imponen sus estrategias para mantener el imperio unido a pesar de seguir en constante expansión. Estas estrategias se centran en dos grandes unidades. Bueno, vamos a ver. Pues. Roma conquistó mucho territorio del mundo conocido en ese entonces y tenía legiones que se encargaban de ir explorando más territorios e irlos conquistando. Entonces, para mantener unido el imperio, lo que hacían los romanos es tener dos puntos principales. Uno, que era la unidad política, y otro, que era la unidad lingüística. La unidad política dice, todos los pueblos dominados pasan a ser provincias del gran imperio romano, y por lo tanto dependen políticamente y deben obediencia a un poder central, o sea, Roma. Por ejemplo, Roma conquistó Grecia, conquistó España, Portugal, Judea, porque cuando vino el Señor Jesús, precisamente estaba bajo el dominio del poder romano. Vale. Pero entonces tenemos esa característica. Dice, es necesario aclarar que la lengua, perdón, vamos a ver, dos grandes unidades. La unidad política.
todos los pueblos dominados pasan a ser provincias del gran imperio romano y por lo tanto dependen políticamente y deben obediencia al poder central de Roma. O sea, de todos, cada una de esas provincias debía obediencia a Roma. La unidad lingüística. La lengua de los romanos es el latín y es el único idioma que Roma usa y acepta. Si las provincias romanas, es decir, los pueblos conquistados, quieren comunicarse con Roma, deben hacerlo en latín. ¿Ya? Entonces obligaban a los provincianos o a utilizar la lengua latina, o sea, la lengua de los romanos, el latín. Es necesario aclarar que la lengua romana en ese entonces tiene dos formas de expresión, una culta y otra vulgar. A ver, ¿qué es una forma culta? ¿Cuál sería una forma culta? Una forma como más respetuosa, ¿no? Sí, una forma más respetuosa, pero más trabajada, más estudiada, de más instrucción. Vean, por ejemplo, en latín había el latín culto y el latín vulgaris, o vulgar. En el español también lo puede darse cuenta usted, que hay un español culto y un español vulgar. Y no me refiero a vulgar necesariamente con las expresiones ofensivas, ¿ya? Sino me refiero estrictamente a las expresiones mal dichas, ¿ya? Saben ustedes que, haciendo un paréntesis, las malas palabras, o sea, se utiliza el término mala palabra para indicar una palabra ofensiva. Y es válido, pero usted va a encontrar algún maestro de lenguaje que le va a decir, las malas palabras no existen, las malas expresiones sí. Aún así, no está bien determinado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿usted nunca ha escuchado hablar un español? ¿Nadie ha escuchado un español? ¿No? Vosotros sí, Ustedes sí. un poco. ¿Qué le has escuchado, Baldwin? ¿A alguien? ¿Te has dado cuenta cómo se expresan? Sí, ellos se expresan más que nosotros. ¿Verdad que, pero, Bien, profe, sí, ¿qué mandan? sí he escuchado en español. Ellos se Ah, expresan no, más en las no caras que hacen. personalmente, pero sí, o sea, sí he escuchado cómo hablan, pues. Ajá. Fíjense, pues, mi papá trabajaba con unos españoles y o sea, eran cuatro o cinco españoles. Y una vez me llevó a trabajar con él y estaba limpiando una pileta. Y le dice, ¿qué? ¿Está limpiando la pileta? Le dice, sí, vea que aquí uno se resbala y se golpea a él. Y decía el término, que en Guatemala representa una vulgaridad. ¿Ya? Y así, no les puedo decir más porque ustedes se quedarían asombrados de lo que son capaces de decir, ¿verdad? Vaya, pero eso en sí, o sea, a pesar de que puede ser algo agresivo y puede ser llamado vulgar, también hay otras palabras. Yo pensaba que los españoles no hablaban mal el español, y sí lo hablan mal en el área rural. Vi una entrevista de una persona que trabajaba en el área rural en España y utilizaba el aiga, ¿ya? El seiga, ¿ya? Y entonces me di cuenta que eso está en todas partes y que el latín era la misma cosa. Había un latín culto que utilizaba un grupo reducido que era principalmente vivían en Roma y uno que otro de los que llaman patricios que venían a estos lugares. Bueno, entonces el culto es que está instruido y el vulgar es el que maneja el pueblo. Por eso cuando se refieren al pueblo le llaman el vulgo. ¿Nunca han escuchado ese término? ¿El vulgo? Bueno, veamos, dice, el latín culto es practicado por un reducido número de personas instruidas mayoritariamente, residentes en Roma.
El latín vulgar, en cambio, es empleado por soldados que conforman las legiones. Llegaba la legión con los soldados y ellos, como eran parte del pueblo, utilizaban el lenguaje latín, pero deformado por el vulgarismo. Y en general, por la gente del pueblo. Por eso, la gente del pueblo, cuando se refieren al pueblo, se llama vulgar, ¿ya? ¿Qué significa de pueblo? De esta manera resulta que en la península ibérica se impone el latín vulgar llevado por soldados y los colonos. Los colonos son las personas que se establecen para vivir en los lugares conquistados. Personas de esos países, ¿ya? Que se colocan a vivir después de ser conquistados. Yo les decía, vamos a ver, por ejemplo, la palabra augurium, ese es el lenguaje culto, el latín culto, augurium. En latín vulgar era aguerum. De ahí que la deformación en el español culto sería augurio, culto, y vulgar, agüero. Esa es una ave de mal agüero. Esa es una ave de mal augurio. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Bueno, sigamos. Entonces dice acá. Los romanos imponen su lengua como obligatoria y el latín pasa a ser la lengua oficial de la península ibérica. Sin embargo, los romanos no obligan a los pobladores de las provincias a utilizar el latín para comunicarse entre ellos, entre ibero o entre celta y celta, por ejemplo, sino que pueden continuar comunicándose en su idioma materno. Con la constante convivencia entre los idiomas, el latín se hispaniza. ¿Qué significa que se hispaniza? Que adquiere giros y palabras españolas, y las lenguas nativas, entre ellas la española, se latiniza, o sea que el idioma que estaba ahí adquiere palabras de latín. Cuando el transcurso de los años surgen varios lenguajes populares, vulgares y diferentes de latín, denominados romances o hijos de la lengua que hablaban los romanos, el latín sirve de base para la formación del español, el italiano, el francés y otros idiomas de la actualidad. Por ello, alrededor del 70% de las palabras del español son de origen latino. ¿Ya? Y aquí viene la definición de legión. Grupo o cuerpo de tropas, en este caso romanas. También número indeterminado y copioso de personas, de espíritus y de ciertos animales. Por ejemplo, una legión de niños, una legión de ángeles, una legión de hormigas. Los caminos del latín al español. Las palabras latinas dan lugar a dos tipos de palabras romances, populares y cultas. Las populares son el producto de la evolución larga y laboriosa del romance. ¿Qué es romance? Pues ya dijimos que es la mezcla del idioma romano con las lenguas de cada región, de cada lugar. Tienen su origen en el latín hablado y se transmiten a través del tiempo por vía oral. Además, constituyen la más nutrida y más representativa parte de la lengua. Las cultas son el resultado de la incorporación directa de voces tomadas de los textos latinos, es decir, provienen del latín escrito y se transmiten principalmente por vía escrita, aunque también por vía oral. Algunas palabras latinas dan lugar a una palabra culta, otras una popular y otras más a una palabra culta y una palabra popular. O sea que se combinan entre ellas. Veamos, por ejemplo, ¿se acuerdan del poema del idioma inicial del español? Cuando les digo, quiero ver una prosa en román paladino, el cual fue el pueblo, fue hablar a su vecino, canonzo tan letrado por fer otro latino, bien valdría como creo un vaso de buen vino. Ahí ya les hablé de ese idioma que fue, del idioma ibero, más los agregados de latín, de árabe también. Bueno, pues, por ejemplo, admitire, ahora en español es admitir. Conceptum, concepto. Divinum, divino. Fructiferum, fructiferum, fructífero. Instrumentum, instrumento. Luctum, luto. Magnificum, magnífico. Nutrire, nutrir. Personam, persona. Recuperare, recuperar. Secretum, secreto. ¿Ya? Aquí hay un conjunto de palabras de dónde se originó. Por ejemplo, folium. ¿Ya? De folio.
cuando ustedes los inscribían en el registro mercantil, no sé si lo hacen ahora sí, era en un folio, una hoja de libro de nacimientos de la municipalidad. Bueno, vamos. Palabras de la semana. Disoluto. ¿Qué es disoluto? Libertino. Libertino, vicioso, ¿verdad? Esgrimir. Argumentar. Argumentar, argumentar. Inefable. Inexplicable. Inexplicable, inexplicable. Inmarcesible. No se puede marchitar. Correcto, no se puede marchitar. Nefelibata. Soñador o soñadora. Soñador o soñadora, ¿ya? Sabotaje. Boicot. Boicot. Obstrucción, obstaculización también, ¿verdad? Boicot. Pléyade. Generación, pero de celebridades. Así es, no cualquier generación, ¿verdad? Precursor. Pionero e iniciador. Pionero, iniciador, correcto. Abstraer. Abstraer. Embelezar. 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 ¿Ya? Nos embelezamos. Nepotismo. Ah, no, perdón. Facultad. Capacidad. Capacidad, capacidad. Oprobio. Deshonra, deshonor y vergüenza. Ignominia también. No se les olvide colocar ignominia porque es una palabra no muy común. Entonces, cada vez que escuchen ignominia, sabrán ustedes que es vergüenza, que es una deshonra. Temeridad. Temeridad. No. Temeridad es valentía excesiva. Nepotismo. Favoritismo familiar. Favoritismo familiar. Cuando se colocan en puestos públicos a personas familiares, ya, del que manda, del mandamás, ¿verdad? Frontispicio. Fachada. O Fachada, frente de... parte delantera de un edificio, frente del edificio. Fútil. Fútil. Insignificante. Insignificante. Presagio. Pronóstico o predicción. Pronóstico o predicción. Muy bien. Ágape. Banquete. Banquete. Bohemio. Un artista vicioso desordenado. Un artista vicioso y desordenado. Muy bien. Véspero. Atardecer. Atardecer. O anochecer en todo caso, ¿verdad? Bueno. Vamos con las preguntas de cada capa. La península ibérica está actualmente conformada por los siguientes países. A, España y Francia. B, Portugal e Italia. C, España y Portugal. D, Francia e Italia. ¿Cuál sería la correcta?
Jóvenes. España y Portugal. Correcto, correcto, que es la C, España y Portugal. 2. ¿Cuál es la misión de las legiones romanas? A. Navegar el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. B. Buscar nuevas tierras y expandir el imperio. C. Visitar a los pueblos romanos más lejanos. D. Cuidar al emperador y a los políticos. La B. La B. Correcto. Buscar nuevas tierras y expandir el imperio. 3. Los romanos impusieron su imperio a través de dos grandes unidades estratégicas: política lingüística, militar, comercial y cultural científica. A. ¿Cuál? Perdón. La A. La A, política y lingüística. Muy bien. 4. Después de ser conquistados, las provincias para comunicarse con Roma deben hacerlo. A, en su propio idioma, usa un traductor jurado. B, en latín. C, en español. La B. B. La B, que sería en latín. 5. Después de ser conquistados los pobladores... Perdón. La 6 toca, ¿verdad? La lengua romana tiene dos formas de expresión. A, en letras y símbolos. B, en persona y a distancia. C, culta y vulgar. Culta y vulgar. Correcto, culta y vulgar y es C. 7. El porcentaje de palabras en español con origen latino es A, 35%, B, 100%, C, 84%, de ninguna de las anteriores. La D. La D, no. Ah, sí, la D porque es 70%, ¿verdad? Entonces, ninguna de ellas. Muy bien. 8. Los idiomas que nacen de latín reciben el nombre de A, lengua romances, B, nuevos idiomas, C, expresiones populares, D, lenguas grecolatinas. Lengua romances. Profe, se saltó las 5. Perdón. Sí, profe, los 5. Ah, después de ser conquistados los pobladores para comunicarse entre sí. Ah, sí, es cierto. A, pueden usar su propio idioma. B, deben aprender el latín. C, no pueden. Los romanos lo prohíben. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería, jóvenes? Ninguna. Muchachos, ¿cuál es la respuesta correcta en la 5? La B. A ver. No. Es la A. Dice, después de ser conquistados, está hablando de los conquistados, los pobladores para comunicarse entre sí usan su propio idioma. ¿Ya? Aquí lo dice. Aquí. Dice, sin embargo, los romanos no obligan a los pobladores de las provincias a usar el latín para comunicarse entre ellos, entre ibero e ibero o entre celta y celta, por ejemplo, sino que pueden continuar comunicándose en su idioma materno. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería A. 8.
Los idiomas que nacen del latín reciben el nombre de A, lengua romances, B, los nuevos idiomas, C, expresiones populares, D, lenguas grecolatinas. ¿Cuál sería? D, no. Sí. De es A, lengua romances. Vamos ahora con la 9. La 9 y la 10 son la misma, creo yo. Las palabras romances que provienen del latín hablado se llaman A, palabras orales, B, palabras cultas, C, palabras vulgares, D, palabras escritas. ¿Me permiten un momento, mucha? Solo, es que no sé. Voy a ver si agrego algo de azúcar. Con permiso. No se preocupe, profe. Entonces, ya. Pues sí, ¿dónde íbamos? Íbamos en la 9. La 9. Las palabras romances que provienen del latín hablado se llaman. Orales, no. No, se llaman vulgares. Veamos por qué. Dice acá. Aquí, el latín vulgar, en cambio, es empleado por los soldados que conforman las legiones, colonos y en general la gente de esta manera. O sea, dice acá, las populares son el producto de la evolución larga y laboriosa del romance. Tienen su origen en latín hablado y se transmiten a través del tiempo por vía oral. ¿Ya? Eso está hablando de la vulgar. La popular es la vulgar. Dice, repitiendo, los caminos del latín al español. Las palabras latinas dan lugar a dos tipos de palabras romances, populares o populares, también utiliza el término para vulgar y cultas. Miren acá, hace el latín culto, miren, y el latín vulgar. ¿Ya? Y aquí hace la referencia popular y cultas. Los populares son producto de la evolución larga y laboriosa del romance. Tienen su origen en latín hablado y se transmiten a través del tiempo por vía oral. Además, constituyen la más nutrida y más representativa parte de la lengua. Las cultas son el resultado de la incorporación directa de voces tomadas de textos latinos, es decir, provienen del latín escrito y se transmiten principalmente por vía escrita, aunque también por vía oral. Entonces, aquí sería popular, que sería vulgar también, ¿verdad? ¿Ya? Que se transmite de manera, de forma hablada. ¿Ya? Ahí estamos aquí. Hablado, miren. Y se transmiten por vía oral. ¿Ya? Bueno, entonces estamos en vulgares. Ahora,
las palabras romances que provienen del latín hablado se llaman, es la misma pregunta, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ok. Vamos ahora con, compare cada palabra latina con su respectiva palabra en español y establezca las similitudes y las diferencias que se han desarrollado entre ellas. Vea el ejemplo. Delicatum y delicado. ¿Qué conserva? Lo mismo aquí, delica y delica. Miren. ¿Ya? Tienen esa es la semejanza, en lo que se parecen. ¿Y en qué se diferencian? En la terminación. Uno termina en tum y otro termina en do. Tum y do. ¿Ya? Secretum y secreto. ¿Cuál es la similitud? Secre. Secre. ¿Ya? Escribimos ahí secre. Y las diferencias, tum y to. Vamos a ver. Ahora, calidum, cálido. ¿En qué se parecen calidum y cálido? Muchachos. Cálido. En cálid, ¿verdad? Incluida la D. Y la diferencia es y do. Sería solo uno. ¿Qué manda? En la otra solo sería O, porque la D ya la tomamos en Ah, cuenta. sí, perdón, tenés razón. Y o. Tenés razón. Escribir sería escribir en los dos. La E estaría al principio en una y al final en la otra. Ya solo sería la ubicación de la E. Escribir y escribir. Bueno. Masticare, mascar. Más. ¿Perdón? En más. En más. Pero ¿será que car también se encuentra? Aún no recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver eso. Ahora, aquam y agua. Se parecen en A y UA. A, UA. A, UA. Próximo y prójimo. Pro, común, no. Ajá, prom, proim.
como es próximo, Proim, porque se cambió la X por la J y la O y la por O. Proim. Ah, anima, dice, ahí no dice anima, dice anima, alma. En ama. Sí, Granados, de acuerdo con vos. Para ser justos, va, si no, no ganan. Vamos a ver. Folium, folio. Foli, el semejante, y el diferencia, y o. Folium. Solitarium y soltero. Luego lucrare, lograr. Esa sí está, pero súper desconocida casi. Bueno, suena igual porque se suaviza el sonido de cra por gra. Tome, o sea, ¿ya puedo con el siguiente ejercicio? Sí, profe. Ok, gracias. Tome el cuadro. Algunas palabras de procedencia latina como referencia para realizar los siguientes ejercicios. Anote 3 parejas de palabras que en español solo hayan cambiado el final por o. Evite repetir palabras del ejercicio anterior. O sea, de este no vamos a utilizar ninguno. ¿Ya? De todo esto. No. ¿Ya? Entonces, venimos y vamos a buscar una pareja que termine en y ahora esté en o. Concepto, profe. ¿Perdón? Concepto. Concepto, ajá, porque dice conceptum y concepto. Ese sería un buen ejemplo. Conceptum y concepto. Les voy a dejar aquí las palabras para que ustedes hagan el proceso.